Esta semana es clave, ¿no? ¿Se aprueba o no se aprueba el presupuesto? Marcha, movilizaciones. La bancaria anunció que hay paro bancario y que va a marchar el próximo miércoles hacia el Parlamento para hacer fuerza para que no se apruebe el presupuesto. Ahora, Juan, bienvenido, gracias por estar. ¿Cómo estás, Antonio? Bueno, ¿qué va a pasar con la economía? Estoy viendo datos tremendos. Sí, realmente es una preocupación el tema del presupuesto, ¿no? La gente se pregunta a esta altura si este es un gobierno de ricos para ricos, ¿no? Y por ahí el presupuesto te hace leer eso. Cuando vos mirás las partidas presupuestarias, ves cómo bajan educación, salud, ciencia y técnica y aumenta el pago de servicios de deuda, intereses. Ahí te das claramente que el presupuesto está defendiendo a los sectores poderosos. Y otro tema importante que queda en esta semana tiene que ver con la tasa de interés. Ahí tenemos, miran imágenes, ahí tenés la tasa del 72%. La vez pasada discutía yo con un economista, asesor, financiero, y le decía que el Estado te tiene que regular esto, porque el Estado está para esto. Y lo está regulando para esto. ¿Sabés qué? La tasa de interés, bancos. claro, ahí está. El tema es así, la tasa de interés es un instrumento de distribución del ingreso. Por ejemplo. Si vos tenés plata, vos tenés guita, tenés mucha guita y te pagan el 72%, vos teniendo plata vas a ganar mucha más plata. Es el caso de estas LELIQs, las LEBACs o un plazo fijo que paga el 50%. Ahora, 50%. un plazo fijo paga el 50%. Anual. 50% anual. Las LELIQs que hacen los bancos están en un 72%. O sea que del 72 al 50, la diferencia esa la hacen los bancos. Ahora, ¿por qué te digo que es un instrumento de distribución del ingreso? Y porque ¿qué no tiene guita? La señora en la casa, que no le alcanza el salario, que no puede pagar el total de la tarjeta de crédito y paga el mínimo. La mataron. Por el remanente tiene que pagar un 120, 130%. Ahí está la diferencia. Matan al que no tiene plata y el que tiene plata gana mucho dinero. Ahí ve la imagen. El Banco Central establece una tasa de referencia del 72%. Si pedís un préstamo personal, pedís 10.000 pesos prestados, ahí tenés la tasa del 145%. 149. O sea, pagás ahí. por 10.000 pesos, en el año pagás 25.000 pesos, Antonio. Pagás mucha plata. Y ahí tenés... Te interrumpo para Sí. entender, ¿no? ¿Y qué otro país tiene esto? No, realmente Argentina está en el podio de los primeros 5 países, no solamente en tasa de interés, en inflación. Porque la tasa de interés tiene mucho que ver con la inflación y vos sabés muy bien que el gobierno decía o dice que es fácil y que va a bajar la inflación, o que el ministro de Hacienda lo dijo, que se está desacelerando. Y yo no veo con una tasa de interés del 72% que la inflación vaya a ser menor al 50%, porque la real es ese 22%. Claramente, lo que viene en estos días, en el futuro, es que la tasa no pueda bajar. Sobre todo, hablan de sacar mucho dinero de la calle, que nosotros no tengamos plata. Ahí se te pregunta, ¿planchás así la economía? Claro. O sea, que es la economía real. Porque ahí tenés el consumo, la pyme, esto con el cambio de cheques a la pequeña y media empresa, la destruís. Lo más fuerte es la pyme, Antonio. ¿Sabés por qué la pyme? Una pyme, para cambiar un cheque, vos lo decías muy bien, tiene que pagar el 10% mensual. Un disparate. 120% anual. O sea, más de lo que vale el cheque. ¿Por qué la pyme va a cambiar un cheque a 60 a 90 días? 10% mensual. ¿Y por qué la matás? Porque la pyme no es... El problema de la pyme no es ni la tasa ni los impuestos. La pyme no vende, Antonio. Claro. La pyme no está vendiendo, se cae la venta, se cae el consumo. Y eso cae porque cae tu salario, cae mi salario, nosotros utilizamos más dinero para comer, menos para vestirnos, menos para recreación, y así se cae la economía. Yo creo claramente, Antonio, que el gobierno sabe que no va a bajar la inflación. Creo que, esto queda de mi parte, ¿no? Creo que el gobierno sabía que la inflación no la iba a bajar así nomás. Y la inflación, para mí, es una herramienta de ajuste. Claramente que aumente todo y no aumente el salario es porque estás ajustando a los trabajadores. Que un trabajador, Antonio, acompañe la inflación no es aumento. Si vos tenés una inflación del 50% y a vos te aumentan el salario un 50%, no es que te aumentó. Es recomposición, es estar igual que el año pasado. Y cuando vos ves, hablando de distribución del ingreso, ves que los bancos, estos son datos oficiales, Antonio, datos del Banco Central. Los bancos, el pool de bancos argentinos, el año pasado en agosto tuvieron ganancias por 4.000 millones de pesos. Ahora, viste que lo niegan. Un montón de plata. Viste que lo niegues, el sector financiero perdió mucha plata. No, pero este año, del año pasado ganaron 4.000, este año en agosto ganaron 30.000 millones de pesos, o sea, un 700% más. Esto lo podés chequear
con datos del Banco Central. Entrás al Banco Central y chequeás, hay un informe del Banco Central que muestra que el pool de bancos pasó de 4.000 millones a 30.000. Un 700%. De ganancia, eso es ganancia. de ganancia. Eso es ganancia. No es como el laburante. A vos, Antonio, seguramente no estás ganando un 500% más que el Olvídate. año pasado. Pero sí seguro, vos pagás de luz, pagás de gas, pagás de agua, entre un 500, un 600 y un 1000%. Por eso, lo que hoy te traje también, te traje una imagen del presupuesto. Es inapropiado que se apruebe el presupuesto. Y se está negociando. Lo que se está negociando es que si ponemos o sacamos bienes personales, si pasamos un impuesto para otro lado, para un sector, eso se está negociando. No se está negociando lo central. No se está negociando invertir más en salud, en educación. Ahí lo tenés en imagen, mirá. En azul es el presupuesto del año 2015, lo que se ve en azul. Ahí está Monopoly, que representa al empresario rico. En azul es el presupuesto del año 2015. En rojo es el presupuesto del año 2019. Primero tenés los sueldos del Estado Nacional, fíjate cómo caen los sueldos. Después tenés inversión, o sea, gasto público, fíjate que cae. Fíjate salud y educación. De cada 100 pesos de la economía, 25 pesos van a educación, 15 pesos van a salud. Y fíjate que el gobierno, en vez de incrementar la inversión en educación y salud, la baja. Ciencia y técnica también. Lo que sí aumenta mucho, y ahí lo veíamos en imágenes, el pago de la deuda, intereses de la deuda. Vos me decís, Antonio, no, porque esta deuda la venían tomando, sí, gobiernos anteriores, es verdad. Pero en los últimos 2 años, este gobierno tomó más de 100.000 millones de dólares para pagar gasto corriente. Mirá. Y se fueron 15.000 en 2 semanas. No, 30.000 en este año, 30.000 millones de dólares con el presidente del Banco Central, 15.000 con Sturzenegger, 15.000 con Caputo. Recordemos que ellos decían ser el mejor equipo de los últimos 50 años para parar una corrida que es. Era Messi, Caputo. Una corrida, Antonio, es que muchos pesos quieren comprar dólares. Y vos tenés prácticamente 3 instrumentos. Uno, vender reservas. Si vendés reservas no devaluás ni elevás la tasa de interés. El otro es elevar el tipo de cambio, devaluar. Si devaluás, no vender reservas y no levantar la tasa de interés. Y el otro instrumento es levantar la tasa de interés. Ahora, vos fijate que en este año perdimos 35.000 millones de dólares de reservas. Devaluamos de 17 pesos a 40 pesos pasó el dólar. Y la tasa de interés pasó del 40% al 72%. O sea, todo mal. El mejor equipo, todo mal. Lo digo desde la economía, ahora, no hablemos de política, ahora, todo mal. Digo, ahora, con esta proyección, ¿no?, económica, y las tasas dicen que van a seguir hasta el fin de año que viene. Mira, las tasas prácticamente en este esquema económico monetarista, pensar que la inflación es simplemente monetaria, ortodoxo, y confirmando el presidente el rumbo en el coloquio IDEA, el ministro de Hacienda también confirman el rumbo, y las tasas de interés, no esperes, de acá al año que viene pueden llegar al 60%. Una tasa, Antonio... Mataste la producción. Una tasa, Antonio, decime, ¿qué negocio podemos hacer vos y yo si nos asociamos? Metemos la plata. Imagínate, hacemos una sociedad, ponemos unos mangos, ponemos 100.000 pesos vos, ojalá lo tuviéramos, 100.000 pesos, pedimos prestado. ¿Qué negocio hacemos? A la tasa. Que no sea mejor que hacer, que hacer la tasa. Vamos a la tasa. Eso es lo que está pasando en la economía. Y de cara a lo que queda de este año, estamos ya cerrando octubre, noviembre y diciembre, lo que se ve prácticamente, cuando vos ves a la pyme que emplea el 80% de la mano de obra, no vende, se cae. Y lo que se ve claramente... cierra. Lo que se va a ver claramente es el desempleo. Ya hay mucha gente que se va a empezar a quedar sin laburo, porque la pyme no solamente cierra por la tasa, sino por la cadena de pago, se le cae la cobranza. Imagínate una pyme que recibió un cheque a 60 días y ya lo están llamando, esto está pasando, che, no me deposites el cheque que no lo puedo cubrir. ¿Qué hace la pyme si no puede cobrar ese cheque para pagar sueldos? Y corta por lo más débil, el más débil... En un gobierno que ya está mirando, que lo dijeron en el coloquio de IDEA, está mirando la flexibilización laboral. Lo más débil pasa a ser el laburante. Claro. Lo más débil, y vuelve a tentar sobre la economía. No es que yo me ponga muy cerrado. No. Cuando el laburante, vos, el asalariado, no gana, no tiene laburo, no consume, Antonio, se cae la economía. Vos destinás todo a alimentos. Todo alimento, porque eso es inelástico. Nosotros no podemos dejar de comer y ya hay muchas familias que tienen muchos problemas en alimentos. Hay más barrios, más comedores en los barrios, en las escuelas. O sea que lo que está pasando en la economía ahora, tengo una pregunta es preocupante. De ignorante, si vos planchás la economía como está previsto en el presupuesto, ¿bajás la inflación? Mirá, si vos mirás los números en una comparación, en el año 2016...
Vos fíjate que el dólar pasó de 9,60 a 14. La inflación fue del 42%. Este año el dólar pasó de 17 a 40. Y el dólar pasó, la inflación va a ser del 50. O sea que realmente la inflación tendría que ser superior, pero como la economía se ha caído tanto, igual no es para nada baja, 50% es una inflación elevada, pero la comparación es que en el año 2016 fue del 42% con una devaluación de 9,60 a 16, 14, por ahí. No fue una gran devaluación comparada con esta. Acá pasó de 17 a 40, una devaluación del 120%, y la inflación está en la mitad, en un 50%. Y eso tiene que ver con la caída del consumo, con el desempleo, con la falta de laburo, con que plancharon la economía. Ahora, yo no entiendo, cuando vos hacés política económica, soy economista, ¿no? Cuando vos hacés política económica, buscás el bienestar de toda la población por igual. Tenga guita o no tenga guita, sea laburante. Pues el rol del Estado. El rol del Estado es eso. Pero olvídate, pero acá no hay Estado. Bueno, la realidad es esa. Los economistas, estudié en la universidad, ciencias económicas, economía, es buscar el bienestar general. Y no porque me interese mi bienestar y el tuyo, me interesa el bienestar de la economía. El país crece cuando la economía crece. Pero vos haces función de un tipo que cree en el rol del Estado. Sí, obvio, lamentablemente, sí. Lamentablemente estos CEOs que gobiernan no creen en el rol del Estado. No, yo creo que hay muchos economistas de derecha y ortodoxos que creen que la economía puede crecer con sus medidas económicas, elevando la tasa de interés. Yo creo que quieren que crezca, yo no creo que sean tan malos que no quieren que la economía crezca. Lo que sí se demuestra que la inflación no es simplemente un fenómeno monetario. Muchos economistas de derecha piensan eso. Y esto está demostrado, Antonio. Si vos tenés una tasa del 72% y la inflación del 50%, es porque la inflación tiene mucho de distribución del ingreso, de inercial, de escasez en la oferta, exceso de demanda de bienes. Tiene muchos componentes que solamente se pueden regular y manejar con crecimiento económico, con que la pyme produzca más, fabrique más, se ofrezca más al mercado, con crecimiento. Ya sabemos que achicando la economía no solamente no se baja la inflación, sino se genera pobreza, desempleo, malestar, inseguridad. Todo lo que está pasando en la economía en este momento, Antonio. Y profundiza la desigualdad. Y claramente lo que yo sí se puede ver en términos políticos es que muchos de estos economistas, mejor equipo de los últimos 50 años, que estudiaron en Estados Unidos, en Harvard, en Princeton, que estudiaron muchas regresiones matemáticas, yo creo que les falta caminar por el barrio. Yo creo que les falta haber nacido en un barrio popular. ¿Por qué? Porque la gente no es simplemente una regresión matemática y que vos decís, mirá, saco tanta plata, elevo la tasa de interés, absorbo pesos y baja la inflación. Pero detrás de eso, de esa regresión, de esa ecuación matemática, hay gente, hay chicos, hay un pueblo, hay chicos que no están tomando la leche, hay chicos que no se alimentan, que no van al colegio, no hay infraestructura en los colegios. Pero la diferencia entre vos y los grupos que están informando y asesorando al gobierno actual es que es el rol del Estado. Cuando uno cree en el rol del Estado, sí, claramente. el Estado es quien media entre los que menos tienen y los que más tienen. Los estados generalmente, cuando vos no crees en el liberalismo, yo no creo en el liberalismo, ¿por qué? Porque cuando vos liberás todo, es siempre, Antonio, esto, triunfa el más fuerte se impone el más débil. Por eso yo creo que el rol del Estado es mediar y no generar una libertad. El Estado tiene que marcar la barrera, sí, es verdad, tiene que generar que haya competencia, es verdad, eso, pero el Estado tiene que estar presente siempre en la economía. Si no es el más grande, siempre puede con el más débil. Se lo come. Y acá en este caso, Antonio, para que quede clarísimo, el más grande es el sector financiero, el sector agroexportador, que son los que ganaron. Mirá, ya te lo dije con los bancos el resultado. Ahora vos fíjate la devaluación. Cuando el dólar pasa de 17 pesos a 40 pesos, el sector agroexportador pasó de tener ingresos de 400.000 millones a 800.000, duplicó su ingreso. Ahora, decime, Antonio, si a esos muchachos que le duplicó el ingreso no le cabe un impuesto para beneficiar a los sectores como los trabajadores que la están pasando muy mal. Si vos ganás de 400.000 a 800.000 y te cabe una retención en dólares, imovible, no una retención de 4 pesos por dólar, que cuando devalúes va a quedar licuada. Lo dijo Elisa Carrió eso, no se preocupen, que la retención no es nada. Ese es el problema. Yo creo que el Estado está
para generar más distribución del ingreso, más equidad, que paguen los que más tienen, los que más ganan, porque así debe ser. No es que estamos inventando nada. Si vos querés tener una economía pujante, que todos tengan oportunidades de estudiar, para que todos se capaciten y formemos un país pujante y creciente, tiene que participar fuertemente el Estado y no presentar un presupuesto donde muestra que el Estado se retira de la educación, de la salud, de ciencia y técnica. Así no vamos a avanzar, Antonio. Juan, muchísimas gracias. Un placer, por favor. Hacemos